Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, Domingo, si te parece, vamos a empezar a desgranar esas propuestas, esos puntos. Luego dais vuestra opinión al respecto. ¿Qué es lo que te ha gustado del programa, de lo que has podido ver hasta el momento, y qué es lo que menos te gusta del programa para la educación de ciudadanos? Me gusta. A ver, plantean dos programas diferentes. Uno es para la educación no universitaria y otro para la universitaria. Han hecho dos partes. Me gusta más la parte universitaria porque tiene más propuestas concretas, van más al fondo e incluso detallan más qué es lo que harían y cómo lo harían. Se parece más a los programas anteriores que había presentado Ciudadanos en Economía, que uno estuviera de acuerdo o no, por lo menos tenían bastante detalle, no eran declaraciones genéricas de intenciones como suelen ser los programas políticos. La parte de educación universitaria se queda más en las buenas intenciones, por así decirlo, por eso me gusta menos, no tanto porque las buenas intenciones no sean buenas, yo creo que apuntan en la buena dirección, pero claro, sin tener detrás un respaldo de una serie de medidas concretas que uno pueda ver y casi tocar, decir, oiga, pues si realmente se aprobaría esto, pues claro, lo hemos oído muchas veces en educación, buenas intenciones sobre el mérito, sobre premiar la capacidad, dar autonomía a las escuelas, potenciar que se estudie de otra forma diferente a como se hace en España. Yo eso lo he oído millones de veces, pero luego nunca se ha concretado porque a la hora de la verdad, a la hora de ponerse a legislar, es muy difícil. La educación es un tema muy sensible, porque es un sector en el que hay muchos intereses creados y los que tienen esos intereses creados no van a hacer fácil que... Sí, se ha hablado de ese MIR para profesores, que fue una de las propuestas estrella en la educación, ¿no? Y es lo que comentabas tú ahora, ¿no? Se habla de esa necesidad de evaluar al profesorado, pero bueno, eso yo entiendo que tampoco sería complicado hacerlo, ¿no? No, bueno, cuidado, a ver, según cómo se haga. A mí esa parte, la parte de los profesores dentro de la educación universitaria quizás sea la que más me gusta, porque además dicen claramente que hay que hacer un acceso a la carrera mucho más exigente, que entren los mejores y que sea una carrera atractiva, es decir, que la gente que quiera dedicarse, que digamos que los mejores universitarios españoles, los mejores licenciados de cada especialidad, que una de las opciones que se planteen sea profesor. Eso es lo que ellos plantean, y una carrera muy atractiva, con incentivos. Yo creo que todo eso no sería tan difícil de plantear, aunque habría que verlo porque cuando se han intentado hacer determinadas pruebas en algunas comunidades autónomas, pues ha habido reticencias. Pero claro, al final, si tú empiezas incluso aunque tú cambies el proceso de acceso y las carreras para los profesores que van entrando nuevos, bueno, tú ya tienes un profesorado que es un profesorado que yo creo que de origen no estaba mal en España, pero a los que les ha sido dando unos incentivos y ha sido generando un sistema de selección interna dentro del profesorado y de carrera que para mí es muy malo. Entonces, claro, si tú quieres cambiar eso, ahora yo creo que sí que tendrías muy complicado. Yo creo que sí que sería muy difícil porque ahí habría reticencias. Hay una serie de grupos de presión, diría, con privilegios que van a hacer muy difícil que se cambie en España. Incluso aunque yo creo que algunas de ellas van en su propio perjuicio. Pero, o sea, uno de los problemas en España es que el profesorado los profesores sienten que da igual más o menos que lo hagan bien o mal. Es decir, al final que lo haga bien o mal un profesor depende casi de su honestidad personal y de su amor por su profesión, pero no tienen más incentivos. En España la carrera del profesorado se rige por una cuestión pura de antigüedad. Tantos años estás y así te va en el escalafón, en lo que cobras, pero no hay un sistema de incentivos, premios, castigos como hay en otras profesiones. Bueno, está Francisco torciendo un poco es un poquito, si no te importa, más complicado. Yo he pasado por todos los niveles, ¿no? He sido asociado, titular, y ahora tengo, siendo modelo anglosajón, una cátedra de historia de las instituciones, ¿no? Y es verdad que se puede hablar de la endogamia, pero también en el sistema anglosajón, donde mi buen amigo Luis Garicano es catedrático, te nombra la universidad y punto. Es decir, ahí no hay ni oposición ni nada. Es decir, tú llegas allí con tu currículum, yo tengo compañeros que son catedráticos en universidades en Estados Unidos de historia y tal, y la universidad dice, pues catedrático, ya está, ¿no? Es verdad que ellos tienen un modelo que te evalúan permanentemente. ¿Y cómo te evalúan? Te evalúan viendo qué es lo que tú publicas, ¿no? Al final, hombre, es verdad que depende de cada área de conocimiento, no hay una norma, pues es complicado, ¿no? Porque aquí hemos tenido desde el modelo que teníamos antes de la
dictadura, que era durísimo, es decir, que va a ser catedrático, ¿verdad? Profesor, era espectacular. Y he leído oposiciones donde se presentaban los 4 grandes historiadores medievalistas a la vez para una plaza, ¿no? El otro día estaba con Pepe Iturmendi, que fue decano muchos años, 30 años creo, de la Facultad de Derecho de la Complutense, y contaba, por ejemplo, que en la Complutense tú no podías ser catedrático si no venías de otra provincia, es decir, que no podías hacer toda tu carrera en tu misma universidad, ¿no? Es decir, que yo sí que creo que hay cosas mejorables, que es verdad, pero a veces, ¿qué te da la universidad? Te da independencia. Es decir, es verdad que la carrera académica es muy pequeña, llega solamente a lo que es al 29, lo que es un poco absurdo, ¿no? Es decir, ¿sabes? No llegas al nivel 30, salvo que hayas sido alto cargo, que entonces te consolida a nivel 30, ¿no? Entonces es un recorrido muy pequeño. Tú eres profesor titular, bueno, aparte asociado, que es cuando eres más joven, ¿no? Titular o catedrático, no hay más, ¿no? Y dentro de una vez que llegas a catedrático vas acumulando trienios y sexenios, ¿no? Sexenios investigadores, como la gente sabe, y trienios puramente, pues por años. Cada 3 años te dan un trienio y ya está, y acumulas, ¿no? Entonces sí que es verdad que tendríamos que ir, si te evalúan los alumnos es un desastre, porque ahí ya entran filias y fobias y eso no es un buen modelo, y la única fórmula, y yo en eso coincido bastante con Luis Garicano, hay que ir abriendo el modelo quizás de fórmulas más como las a mí me gusta mucho el modelo anglosajón, pero si lo traemos todo, a mí lo que me da pereza es, no sé, la parte que yo he dado de los maestros hasta ahora, o lo que yo explicaba y que decía que los maestros tienen una carrera que a mí no me gusta, es la parte no universitaria de los colegios, que digo que ahí los maestros su único incentivo es casi su vocación personal y su honestidad, porque no hay incentivos y prácticamente solo la antigüedad determina su salario, incluso muchas veces las plazas a las que pueden optar. En educación universitaria el problema sí es que efectivamente a los profesores se les da mucha independencia, pero sin ningún control. Es decir, y la endogamia, para mí el problema no es que nombre a la universidad. Yo creo que la universidad debería nombrar a sus profesores, incluso, ¿cómo decirlo?, con menos, o sea, con más libertad que ahora, que me dicen, no, es que las universidades americanas no hacen ni oposición ni nada, buscan un perfil que les guste y lo contratan. Bien, para mí no hay ningún problema si luego hay un control, pero un control sobre los resultados y sobre la calidad. Es decir, si la universidad sabe que su financiación, eso es una de las cosas que plantea Ciudadanos, a mí me parece interesante. Eso hablaba ayer Garicano en el programa de Dieter Brandau, le entrevistaba Nieves López Gamonal, y si te parece vamos a escuchar ese extracto en el que Garicano se refiere a ese punto que estabas tocando ahora. Explicamos exactamente qué cambios queremos que el 25% venga por resultados, de acuerdo, por ejemplo, a la investigación, a los resultados de investigación, y de acuerdo al éxito docente medido por cómo son los niveles de desempleo en cada uno de los grados de cada una de las universidades. Si un grado es una fábrica de parados, pensamos que debe haber menos financiación. Bueno, hablaba de la financiación en función del éxito de ese grado, ¿no? Y sí, la reservan al 20 o el 25% de esa financiación. Dicen que como mínimo el 20 o el 25%. Bueno, como mínimo, sí, yo creo que es un punto de partida. Yo creo que a ellos, o por lo menos a Garicano, que depende de resultados, le gustaría que fuera más. Yo aquí introduzco un elemento de debate, porque claro, dice Garicano, grados que produzcan más paro o menos. Ayer hablaba con un amigo que es catedrático de arqueología. Bueno, pues evidentemente no es un grado que vaya a crear mucho empleo, ¿no?, comparado con otros. Claro, ahí yo no sé si... Pero entonces, ¿quién paga eso? A ver, si cualquier problema cuando a mí me dicen, no, es que hay o sea, vamos a ver. Claro, pero es decir, las carreras, digamos, de toda la vida, es decir, derecho, medicina, económicas, bueno, pero no puedes basarte solo en un criterio economicista, ¿no? Claro, es muy peligroso. Claro, yo lo veo peligroso. Entonces, por ejemplo, la arqueología, claro, efectivamente es una carrera que tiene un recorrido escaso. Muy limitado, la docencia y poco más. Y bueno, y tampoco hay alguna excavación y tal, y mal pagadas, porque luego sabes que el Estado, cuando tiene problemas económicos, empieza a recortar. Yo lo he vivido, ¿no? Grandes excavaciones que de golpe recorta y dices, no, por Dios. Y dices, porque no tiene un resultado. Lo cómodo, que es el modelo de anglosajón, está muy bien, y es que la gente patrocina. Claro. Hay unos grandes incentivos fiscales y el típico millonario dice, mira, a mí me gusta la arqueología. Y entonces yo le voy a dar a la Universidad de Stanford $10 millones para que cree una cátedra dedicada a la arqueología. ¿Y por qué? Pues porque me da la gana. Es decir, son porque los me mecenas, apetece, ¿no? Exacto, ¿no? La Universidad de Harvard tiene miles de millones de dólares, ¿no?, que vienen de patrocinios y invierte en bolsa, etcétera, ¿no? Pero claro, nuestro modelo en Gran Bretaña, yo tengo un cuñado que es doctor en Cambridge, ¿no?, y además acabó becado, porque estamos con pero era muy bueno, y entonces en su laboratorio estaba todo
lleno de laboratorios alrededor y en su grupo de trabajo había como 10 premios Nobel. Es decir, es otro mundo, ¿no? ¿Y ese es el modelo por el que va Ciudadanos? Sí, no, a ver, con respecto a las carreras con poca demanda, vamos a ver. Si a mí me puede parecer que la arqueología, yo puedo decir, no, esto es muy valioso, o yo creo que hay que estudiarlo, pero muy bien, si yo lo puedo creer, esto es una opinión personal, pero ¿esto quién lo paga? Entonces, lo que le estamos pidiendo al contribuyente es que pague, como ocurre en España más, y no solo con estas carreras, siempre se ponen estas carreras, pero hay muchas carreras de las que se consideran normales, que además, como se ha multiplicado la oferta por 50 y en cada provincia, en cada capital de provincia tiene que haber una universidad, hay cientos de carreras que son deficitarias. Entonces, lo que le estamos pidiendo al contribuyente y a los contribuyentes de todos los niveles adquisitivos es que financien durante 5, 6, 7, 8 años, porque además puedes ir repitiendo en la universidad y no cambia especialmente el precio de las tasas. Ahora hay algún escalón más, pero se sigue financiando porque el precio de las tasas nunca cubre el coste total. Lo que le estamos pidiendo es que financie carreras, por afición personal del que la estudia. Oiga, hay otros sistemas que es como si esa carrera tiene ese valor. Para empezar, en las universidades más competitivas, en Estados Unidos, que es el sistema más competitivo, las universidades cubren todas esas carreras. En Estados Unidos hay los mejores especialistas en lenguas muertas, en arqueología o en las carreras más peregrinas que se nos puedan ocurrir o más clásicas, por así decirlo, están en Estados Unidos y están perfectamente financiados, y muchas veces las universidades, por una cuestión de prestigio que también les viene muy bien, financian carreras que son deficitarias a cambio de tener unas carreras, digamos, más comerciales que les dan los ingresos. Eso es un modelo perfectamente viable. Lo que no tiene sentido es como aquí, que es como el hecho de que exista una carrera y de que haya un plan de estudios. Entonces tenemos carreras con 5, 10 alumnos en cada clase. Oiga, que es que saldría más barato mandarles esa carrera. Yo lo que discuto, lo de las tasas es otro debate. Yo lo que discuto es vincular tan estrechamente la financiación de un determinado grado a los resultados laborales que tenga, porque además es que, bueno, lo de las profesiones ya sabemos que van y vienen. Vamos a escuchar a Pepe Raga, que quería intervenir. Es que hay tantas cosas en esta materia. Lo primero es, y algo ha dicho Paco antes, copiar un sistema hay que importar al país. Sí, porque ya hemos copiado sistemas. Entonces, efectivamente, el coger y decir, bueno, pues que haya una evaluación interna de cuando en Holanda o cuando en el Reino Unido o cuando en Alemania hay una evaluación interna de la universidad de sus propios profesores. Aquellos que evalúan no están sometidos a la elección de los evaluados, con lo cual gozan de una independencia muy clara. Esto que se entiende como democracia per tutti, como dirían los italianos, es decir, para cualquier nivel y para cualquier cosa, elección popular. No, mire, cuidado, en los países más avanzados, a quien elige al rector es un Board of Trustees de la universidad, no son los profesores. Porque claro, entonces el rector se ve cautivo de los profesores para no atacar sus intereses perversos si los hay. Entonces, por eso digo, cuidado con los modelos si no importas al país. Por cierto, sobre el comité de sabios, o no sé cómo, más o menos el consejo el patronato, sí, quizás sería la mejor traducción. Es otra de las propuestas de Ciudadanos, en este caso en la universidad, es crear una especie de patronato que sea el que elija el rector y que luego el rector tenga muchísima libertad para gestionar su universidad. Si me pides un matiz muy pequeño, profesor, aquí hay una cosa terrible, es que quien acaba mandando muchas veces son las asociaciones de alumnos radicales. Claro. Porque en mi departamento hay alumnos, dependen de sus votos la salida del rector. Siempre he dicho, pero ¿qué tiene que opinar en mi departamento o en la universidad los alumnos? Un chico que va a estar 4 años. Un chico que va a estar 4 años. Entonces en esa reforma está ese punto también, ¿no? Sí, pues ya se enfrentará con ese punto. Ya verás lo que pasa. Siguiendo en el profesorado universitario, que también es lógicamente lo que más conozco, hay 2 momentos cruciales. Uno es entrada del profesor y otra es carrera del profesor, ¿no? La entrada del profesor en estos momentos es, si hablamos de profesores de la universidad pública, concretamente funcionarios en la universidad pública, funcionarios docentes en la universidad pública, es el único cuerpo de funcionarios que no se le pide que demuestre que sabe hacer aquello que tendrá que hacer.
Es así de sencillo. Al abogado del Estado se le pide que conozca muy bien toda la legislación contenciosa, que conozca muy bien los derechos reales